Hola, bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados. En esta oportunidad vamos a estar hablando de la fama en la infancia. Este es un episodio que quiero hacer hace un montón, porque es un tema que me parece que deberíamos debatir más seguido. Cada vez son más los adultos que fueron niños actores y quieren compartir sus historias y opinión sobre el tema, pero la televisión y el cine no son los únicos que crearon niños famosos. La industria musical y redes sociales como TikTok y YouTube son otros ejemplos, pero como no voy a retenerlos para hablar sobre el tema por un mes, vamos a centrarnos más que nada en los testimonios más recientes de ex actores de Nickelodeon y hablar un poco sobre el rol de las redes sociales en esto. Es interesante que así como en Hollywood surgió el movimiento Me Too, que denunciaba los abusos que sufrían sobre todo las actrices de la industria, recientemente actores menores de edad famosos y adultos que fueron famosos en la infancia empezaron a hablar de las malas situaciones que pasaron. Creo que nunca fue un misterio que las condiciones no eran las ideales y que psicológicamente la fama no es algo fácil con lo que lidiar, sobre todo siendo chiquito. Además de que, más allá de que llegues a ser famoso o no, probablemente estés actuando porque tus familiares te obligaron o no te dan otra opción. A ver, muchos empiezan de muy chicos. Realmente podemos pensar que fue una decisión de ellos. Corey Feldman, un actor infantil muy famoso en los 80s, dijo: básicamente era un esclavo infantil. Empecé trabajando a los 3 años y no fue mi decisión. Y no solo eso, él sufrió también muchos casos de abuso. Desde Shirley Temple a Judy Garland o Drew Barrymore y Miley Cyrus, desde siempre se supieron estas historias. Padres que fuerzan a sus hijos a ser artistas y después se roban su plata, chicos que no saben cómo lidiar con la fama y terminan con problemas de drogas, alcohol, cometiendo crímenes, abusos de personas importantes en la industria. Es todo un montón. Y uno de los peores casos fue el de Drew Barrymore, que ella tenía 11 años cuando empezó a tener problemas con el alcohol, 12 cuando se convirtió en adicta a la cocaína y a los 13 empezó rehabilitación por intentar suicidarse. Pero en los últimos años, sobre todo, se estuvo hablando de una persona cuando se piensa en este tema. Y es que, como en el Me Too, uno de los más acusados fue el productor Harvey Weinstein, en el mundo infantil hubo muchas denuncias contra un productor, Dan Schneider, del canal Nickelodeon. Y ahora sí, después de esta introducción, empecemos hablando de la serie que elegí, Quiet on Set. En realidad el nombre es más largo y en español sería algo como Silencio en el Set, el lado oscuro de la televisión infantil. Es una serie documental que en 5 episodios cuenta lo que pasaba detrás de escena mientras Nickelodeon se consolidaba como uno de los canales de televisión infantiles más populares y exitosos. Primero vemos cómo empieza esta fama. El canal Nickelodeon surge en los 70s y nada, me pareció interesante que un Nickelodeon era como uno de los primeros cines que existieron. El nombre viene porque la entrada salía un níquel, que es la moneda de 5 centavos de Estados Unidos, y Odeon significa teatro en griego. Entonces por 5 centavos entrabas a estos teatros chiquitos y veías una película que duraba unos 20 minutos. Nada, esto es un dato de color porque mientras preparaba el episodio me surgió la duda de por qué se llamaba así, porque Nickelodeon es un nombre medio raro. Pero en fin, Nickelodeon fue el primer canal de televisión en enfocarse en programación infantil, pero nunca tuvo tanto éxito como en los 90s. Básicamente empezaron a lanzar programas que tenían el mismo formato que los programas para adultos. Y creo que en parte es como que sentías que veías programas con chicos, no solamente programas para chicos. En 1994, por ejemplo, lanzaron All That, un programa que duró más de una década y buscaba básicamente ser como Saturday Night Live. O sea, era un programa con un elenco estable que interpretaba distintos papeles en escenas cómicas y presentaban un invitado musical distinto cada vez. O sea, la única diferencia entre All That y Saturday Night Live básicamente era que los actores eran chicos y que no estaba grabado en vivo. La idea de hacer este programa fue de unos creadores que trabajaban para Nickelodeon y ellos invitaron a Dan Schneider a sumarse como jefe de guionistas y ahí arranca su carrera en el canal. Con el gran éxito que tuvo All That, después de descubrir a Amanda Bynes y terminar creando su productora, Dan Schneider terminó produciendo 9 programas muy exitosos bajo su nombre, y los más recientes, más conocidos por mi generación, creo que son Drake y Josh, iCarly, Victorious o Zoey 101. En Quiet on Set vemos sobre todo cómo empieza a crecer la fama de Dan Schneider
y también cómo desde el primer año que trabajó en Nickelodeon empezaron las denuncias en su contra. Las primeras fueron de las únicas guionistas mujeres de su equipo, que lo denunciaron por discriminación de género. Dan solo las había contratado para pagarles la mitad del sueldo que cobraban sus compañeros masculinos y las maltrataba constantemente con chistes y pedidos humillantes. La verdad que las anécdotas que cuentan estas guionistas en el documental son terribles, y lo peor es que denunciarlo solo les trajo problemas laborales, no sirvió de nada. Y mientras estas guionistas sufrían por denunciar a su jefe, él cada año era más famoso. Pero las quejas no terminan ahí. Tenía mucho poder en Nickelodeon por crear tantos programas y descubrir celebridades, y era él el que tenía la última palabra de lo que pasaba en la pantalla. Al parecer este poder se le subió a la cabeza y lo podemos ver de mil formas. Por ejemplo, todos los días seleccionaba a una mujer del equipo distinta para hacerle masajes en el cuello mientras dirigía. O se enojaba muchísimo si no se hacía todo como él quería y trataba distinto también a los chicos no blancos. Los chicos en general le tenían miedo y se creaba una dinámica rara entre ellos porque sabían que él tenía el poder de echarlos o de convertirlos en celebridades haciéndoles un programa en el que fueran protagonistas. Más allá de este detrás de escena, también hay gente que se dio cuenta con el tiempo de que hay un humor cuestionable en sus programas. Primero empezaron los chistes en redes sociales sobre cómo en sus programas mostraban demasiado los pies de los actores. Pero dejó de ser un chiste cuando realmente había demasiadas escenas raras solo para mostrar sus pies. O incluso si mirabas programas como iCarly, a veces podías mandar tus fotos para que las muestren al aire. Y eso empezó a juntarse con cómo había muchas imágenes que básicamente imitaban contenido adulto, sobre todo fetichista, y es muy incómodo ver algunas de esas escenas hoy en día en retrospectiva. El documental nos muestra varias para ilustrar esto, y no las quiero describir demasiado para que lo miren por ustedes mismos, pero realmente no era contenido que uno esperaría ver en una serie para niños. Sobre todo esto, en una nota de 2021, Dan Schneider afirmó estar muy al tanto de lo que se dice sobre él y dijo que los rumores sobre sus tratos eran ridículos y que las redes sociales no deberían impulsar libremente cualquier mentira. Él dice que la comedia que hacía era totalmente inocente. En 2018, Nickelodeon había decidido cortar relación con él. Terminaron los programas que producía Dan y sacaron un anuncio que agradecía su trayectoria en el canal y le deseaba suerte en el futuro. Por esa época salió una investigación periodística sobre todo este maltrato detrás de escena de Dan Schneider, y de esto habló muchísimo Jennette McCurdy, que hacía de Sam en iCarly, que hace poco sacó un libro muy interesante sobre su experiencia como actriz infantil, y ella nunca nombra a Dan Schneider, pero sí menciona constantemente a alguien que llama el creador. Dice varias cosas sobre el tema, de las cuales destaco sobre todo esta frase que dice: si todo el mundo lo sabía, ¿a quién podías acudir? También cuenta que Dan Schneider le dio alcohol cuando ya tenía 18 años, o sea, era menor de edad para Estados Unidos, y también que le hacía masajes constantemente. O también como cuenta que Dan Schneider le prometió que iba a crear un programa para ella poniéndola de protagonista. Y todo esto hace más difícil enfrentarse a alguien como Dan Schneider. No solo era el creador, esta persona con un poder supremo detrás de cámara, y que además no tenías a nadie con quien ir a hablar sobre el tema porque todo el mundo lo sabía, entonces ¿a quién le ibas a decir? Pero además, si te está prometiendo que te va a crear un programa en el que vas a ser vos la estrella y vas a tener toda la fama y la plata que necesitas, sobre todo para una familia que te está pidiendo que la mantengas, vas a soportar que te dé el alcohol y que te haga masajes, porque ¿qué más vas a hacer? Algo interesante también de este libro, que la verdad les recomiendo leerlo si no lo hicieron, es cómo Jennette McCurdy cuenta que escribiendo este libro recibió una oferta de Nickelodeon de pagarle para que no hable en contra de Dan Schneider. Ahora, y como si todo esto fuera poco, Quiet on Set nos muestra que Dan Schneider no era el único que creaba un ambiente peligroso para estos chicos. Tanto el ayudante de producción, Jason Handy, como el actor y entrenador de diálogo, Brian Peck, fueron denunciados y detenidos el mismo año por denuncias de abuso infantil. Jason llegó a tener contacto con una nena y Brian Peck llegó al punto de básicamente conseguir la custodia de un actor que se quedaba a dormir seguido en su casa con el permiso de la madre, lo que llevó a que pueda abusar de él libremente.
El documental revela la identidad de este actor menor de edad que hasta entonces no se sabía, Drake Bell, el protagonista de Drake y Josh. Más allá de toda su historia, que es muy triste e interesante de ver en el documental por cómo ves lo perverso y planeado que fue todo, lo más aberrante, creo, es saber que 2 años después, con un antecedente de este estilo, Brian Peck trabajó en Disney Channel en el programa Zack y Cody Gemelos en Acción. En este punto, ver el documental te deja más choqueado, porque podríamos llegar a pensar que los ejecutivos del canal y los responsables de estos chicos no se daban cuenta del comportamiento de Dan Schneider y sus chistes, o que no se daban cuenta de lo que hacía Jason Handy con los extras del programa o Brian Peck con los protagonistas. Porque podemos decir, ¿cómo iban a saber si eran tan carismáticos, caían bien, eran copados, ayudaban a los chicos? Pero contratar a alguien con antecedentes de abuso ya es imposible de excusar. O sea, la realidad es que nadie estaba preocupado por el bienestar de estos chicos, no había ningún tipo de seguridad en el set y lo único que importaba era seguir consiguiendo éxitos y plata porque estos programas les estaba yendo muy bien. Ahora, recapitulemos un poco. El primer actor infantil fue Jackie Coogan, que actuó en El Chico, El Pibe, The Kid, como le quieran decir a esta película de 1921 de Charles Chaplin. Chaplin lo descubrió en 1919, cuando Jackie tenía nada más 5 años, pero ya había empezado a actuar en 1917. De paso les cuento otro dato de color. A algunos de nosotros quizás recordamos a Jackie Coogan no por este papel que hizo en la película de Chaplin, sino porque en los 60s fue Uncle Fester, el tío de la familia Addams en la sitcom original. Y de paso les promociono que tengo un episodio sobre todas las versiones de esa familia, así que vayan a verlo después de este. En fin, Jackie fue muy famoso y trabajó en un montón de películas cuando era chiquito. El tema es que a sus 21 años muere el padre y deja un poquito de trabajar y así se da cuenta de que no tenía un centavo. Terminó después denunciando a la madre que manejaba sus finanzas y de ahí surge algo conocido como la Ley Coogan. Hoy en día lo que hace esta ley es pautar que el 15% de todos los ingresos de un actor infantil tienen que estar guardados en una cuenta de banco que ese chico va a poder usar recién cuando sea mayor de edad, como para preservarlo de que no pasen estas cosas. El tema es que, bueno, primero siempre alguien va a encontrar algún agujerito en esta ley para poder aprovecharse del niño. Pero además, obviamente el tema monetario no es el único que es un factor de caos en la vida de estos chicos. Por ejemplo, la mayoría de los testimonios apunta a un abandonamiento psicológico completo. A ver, me imagino que si sos un actor infantil y tu familia un poco te obliga a eso y tus compañeros de trabajo están intentando ser exitosos también para ayudar a sus familias y los productores son muy amigables pero por ahí te hacen algo y no le puedes decir a alguien más que esté fuera de la industria porque por ahí les parece una boludez lo que estás diciendo porque sos un chico exitoso y famoso, ¿cómo no te va a gustar? Debe ser terrible y un poco desolador. ¿A quién le contás? ¿Vale la pena contarlo? Y si te pone mal la fama, ¿a quién le contás que entienda que está bueno lo que está pasando, pero que es difícil lidiar con eso? No sé, debe ser, la verdad, muy complicado. Incluso para las familias que pensaban que le hacían un favor a estos chicos, porque ellos realmente querían ser artistas y les cumplieron el sueño de llevarlos al casting. ¿Cómo aceptás que en realidad no le hiciste un favor y eso le trajo secuelas psicológicas? Mejor fingir que todo está bien y nada. Además, aunque yo creo que debería ser más alto el porcentaje de plata que se le guarda a estos chicos, un 15% no es tanto, es una ley que solo sirve para regular el trabajo actoral infantil y no hay muchas regulaciones para el resto de los ámbitos en los que los chicos pueden volverse famosos y económicamente exitosos. En la industria musical hay historias similares. Michael Jackson, por ejemplo, formaba parte de una banda infantil creada por su propio padre, que estaban él y sus hermanos y el padre los amenazaba físicamente para que ensayen. O Justin Bieber tuvo un montón de problemas en esa transición dificultosa de la fama infantil a la adultez. Pero para mí, algo más interesante para meter en el debate son las redes sociales. Jojo Siwa, por ejemplo, empezó su carrera con un reality show de competencia de baile que se llama Dance Moms con su mamá,
pero en realidad se popularizó sobre todo en YouTube, haciendo videos musicales sobre su vida y además vendiendo productos coloridos como su marca. Ella hace poco, en una entrevista, contó cómo mantenía y sigue manteniendo económicamente a toda su familia. Y hablaba de la misma forma que Jeanette McCurdy en su libro. Decía que es el apoyo emocional de la madre, que la madre sacrificó demasiado para poder ayudarla con su carrera y por eso le debe todo. Y incluso contó un poco sobre sus finanzas y cómo un gran porcentaje va para sus familiares. Y ahora que es adulta, no querían que se mude de la casa familiar porque tenían miedo de que eso cambie. Y la verdad que no me sorprende, porque la madre, y esto también lo contó ella, le tiñe el pelo de rubio y la hace bailar y hacer shows en público desde que es súper chiquita. Y bueno, ni hablar de los canales familiares que capitalizan con la existencia de sus hijos desde antes de que nazcan, con videos como el test del embarazo, después vemos el nacimiento, y todo hito de sus vidas que sea importante o mínimamente interesante como para mostrar en un video. Termina siendo un trabajo a tiempo completo, pero incluso peor que la actuación, porque no hay ningún espacio en el que no estés invadido. El set está en tu propia casa, en el auto, en la calle. Hay gente que en TikTok muestra el calendario de contenido que arman y básicamente graban a sus hijos todos los días para no perder esa fama, aunque sea poca, pero para ganar un poco de plata. Y eso sin tener en cuenta la falta de privacidad con la que crecen estos chicos. No hay tantos casos de niños youtubers crecidos todavía, pero siempre me acuerdo que vi el testimonio de una chica que su mamá escribía un blog sobre maternidad cuando ella era chica y compartía muchas fotos e historias personales en internet, y con el tiempo ella a veces se cruzaba con gente en la calle que la reconocía o le contaban cosas de ella misma que nadie querría que se pone extraña. Es muy raro. Para ir cerrando un poco, creo que a lo largo del episodio queda claro que este es un tema muy complicado. Trabajar en la infancia es problemático porque está sacando a un chico del ámbito escolar que está planeado para que tenga amigos y aprenda distintas destrezas necesarias para su desarrollo, y lo está llevando a una industria que lo último que tiene en mente es el bienestar infantil. No sé muy bien cómo se soluciona algo así. La ley Coogan intenta alejar de la industria a los padres que llevan a sus hijos con la esperanza de hacerse ricos con su trabajo, pero no es 100% efectiva. Y no hay medidas parecidas en otras industrias como la música o convertirse en influencer en redes sociales. Creo que además de enfocarse en lo económico, en esta discusión falta también tener en cuenta la atención psicológica que necesitan estas personas. Estos chicos necesitan ayuda para lidiar con sentirse desamparados al mismo tiempo que eran halagados y admirados. Alison Stoner contó cómo la afectó, por ejemplo, ensayar una escena en la que a los 6 años tenía que interpretar a una nena abusada. Decía, desde el punto de vista del desarrollo, mis percepciones de la seguridad básica, el apego relacional sano y la conciencia de mi entorno eran muy impresionables. Desde el punto de vista cognitivo, estaba empezando a comprender la diferencia entre lo real y lo imaginario. Y mi sistema nervioso estaba imprimiendo patrones que dictarían inconscientemente mi comportamiento personal, social y profesional durante décadas. Otro ejemplo es Brian Hart, un actor negro que estuvo en Nickelodeon en los 90s y contaba en el documental que la madre se quejó bastante por la discriminación racial que sufría su hijo en el programa y Nickelodeon decidió echarlo, haciendo que se sienta como un fracasado y se arruinara su relación con la madre hasta recientemente. En 2024, sin embargo, la madre está segura de haber hecho lo correcto y decía, en ese entonces no tenía ni idea de cómo estaba salvando a mi hijo, era una casa del terror. Brian cuenta lo duro que fue para él lo que vivió en esa época y cómo necesitó terapia por muchos años para poder empezar a hablar del tema. Como dije antes, la mayoría de estos chicos son el soporte de su familia, ya sea por un éxito sorpresivo o por presión parental. Y eso es mucha presión para cualquiera, sobre todo sabiendo lo difícil que es transicionar de la fama infantil a la adulta y cómo la mayoría de las estrellas infantiles termina en crisis por no poder conseguir más roles, o simplemente por la incomodidad de crecer en el ojo público. Natalie Portman habló mucho sobre eso, de lo mal que se sentía siendo consciente de que hombres adultos empezaban a verla con interés cuanto más crecía. Ahora se está hablando de Nickelodeon por lo de Dan Schneider y Quiet on Set, pero la realidad es que este tema atraviesa todos los canales y productoras. De vuelta a Alison Stoner, pero ella trabajó sobre todo con Disney a lo largo de su carrera infantil y habló muchísimo sobre salud mental y fama infantil.
No es la única. Personas que todos conocemos como Demi Lovato, Selena Gómez o Miley Cyrus compartieron sus historias personales, pero Addison lo llevó a otro nivel, saliendo un poco de la anécdota personal. Ella empezó a ser artista a los 3 años y a trabajar en Hollywood a los 7. Hace años que habla sobre lo común que es entre los ex niños actores la adicción a las drogas, internaciones psiquiátricas, fortunas perdidas, cárcel, suicidio, problemas alimenticios. Y hace ya un tiempo que está trabajando en concientizar, sobre todo cómo el tema es más complejo de lo que parece. Me parece que es interesante el enfoque que tiene, porque ella propone dejar de apuntar a personas en particular y pensar en cuál es el verdadero problema. Si se puede seguir capitalizando a costas del talento infantil, no es solo culpa de los padres, de los productores, de los directores que ganan plata con eso, sino también del público. No nos importa demasiado como audiencia que esta industria cambie y seguimos consumiendo el contenido que nos ofrece. Y a ver, no se hagan los inocentes porque, por ahí no sos fanático de un niño actor. Pero entras a YouTube o a TikTok o a Instagram para ver cómo creció ese bebé que viste nacer en un videoblog de un canal familiar. O por ahí sentís empatía por estos ex niños actores, pero igual entras con morbo a ver esos artículos o videos hablando sobre sus crisis y problemas. O por ahí un poco pensás que esta gente que termina mal en realidad son algunos casos individuales, pero en realidad estos chicos tuvieron todo y que dejen de joder. Pero bueno, además no sirve solamente decir en voz alta que está mal que un productor le haga masajes a un niño mientras está pasando. Obviamente es importante, pero el problema es más profundo. Hay que cambiar la estructura del sistema. Allison plantea, por ejemplo, que los profesores del set, los que dan clases porque estos chicos no van a la escuela, son los asignados para verificar el bienestar de ellos. El tema es que están en una situación complicada porque su jefe es la productora misma. Entonces, si no pueden permitirse perder el trabajo, por ahí no dicen nada para que no los echen. Se me ocurre que por ahí una buena solución es que haya psicólogos infantiles que vean a estos chicos y que no estén contratados por la productora, sino, no sé, por el Estado para regular el funcionamiento de estos sets. Pero los padres también deberían tener acompañamiento psicológico para poder ayudar a los chicos y para poder controlar que no los estén obligando. Y quizás también deberían ser informados sobre cómo evitar ser engañados por productores y agentes de talento. Alison Stoner también subraya que dejemos de decirle de otras formas, que esto es trabajo infantil y debería estar regulado por las leyes laborales de cada país, además de existir leyes específicas para protegerlos por su edad. En Estados Unidos, el trabajo infantil en la industria solamente se regula con leyes específicas de ese tema, y 17 de los estados no tienen ninguna, por lo que se intenta ir a filmar películas y programas con niños actores en esos lugares, para tener más libertad. Y ni hablar de las emancipaciones infantiles, que es un proceso que convierte legalmente en adulto libre a un niño, generalmente para evitar que sufra abusos de poder económicos por parte de sus padres, pero a veces también se usa para que los chicos puedan trabajar legalmente las mismas horas que un adulto. Este es un episodio que separa 3 formas en las que se desenlaza la fama infantil. Los niños famosos que terminan siendo adultos famosos y exitosos, que no los conocemos, pero parecieran que no tuvieron tantas secuelas, por lo menos en el ojo público. Por ejemplo, Natalie Portman, Emma Watson, Ryan Gosling. Después tenemos a los niños famosos que son adultos famosos, pero sobre todo por sus escándalos. Por ejemplo, Macaulay Culkin, Demi Lovato, Judy Garland, Shia LaBeouf, Amanda Bynes, Britney Spears. Y después tenemos niños famosos que se fuman del ojo público y salen de la industria. Por ejemplo, Mara Wilson de Matilda, Kate Panabaker y Bridget Mendel de Disney Channel o Shirley Temple. Pero hay algo que los une a todos. Allison se juntó con muchas personas con su experiencia investigando para el proyecto y se dio cuenta de que todos tenían algo en común. Perdieron la autonomía corporal y esto los marcó para siempre. No tomaban ninguna decisión sobre lo que pasaba con sus cuerpos. No solamente pensando en abusos, sino también a veces en el mismo acto de trabajar a corta edad, de tener que hacer una escena 1000 veces, de someterse en ellas a cosas asquerosas, humillantes, peligrosas, incómodas. Esto aparece mucho en Quiet on Set.
o simplemente sentir que perdieron el control sobre ellos mismos. Incluso los que hoy en día son famosos y se consideran exitosos hablan abiertamente sobre lo difícil que es ese estilo de vida. La realidad es que los actores infantiles no van a dejar de existir y claramente se necesitan regulaciones estatales más fuertes, más cuidado y más asistencia psicológica. Y no podemos dejar que lo regule el mercado porque esto es lo que está haciendo el mercado, que las cosas se graben en estados donde no hay ninguna ley. Y además, por ahí hay que empezar a discutir un poco más qué se hace con otros tipos de niños famosos, como los virales en redes sociales. Hay un video que se me viene mucho a la cabeza cuando pienso en este tema, que es de unos nenes chiquitos que básicamente los padres los retan porque le robaron la tarjeta de crédito al padre mientras dormía una siesta para comprar unos jueguitos. ¿Y cómo entiende ese niño, eran nenes muy chiquitos, que ese video que los padres les hicieron grabar, los padres están grabándolos, a no ser que la cámara esté volando por la casa, era para YouTube y que no era la vida real? Esos nenes después son retados en cámara y tienen una cara de confusión porque están siendo retados por lo que los padres les pidieron que hagan para la cámara. Entonces, nada, me parece que las redes sociales y la sobreexposición de niños, sobre todo para lograr likes o más visualizaciones y sobre todo con fines económicos, es muy polémico. Sobre todo en estos casos que digo, como que se arranca a exponer a este niño, incluso pareciera que desde la concepción mostrando el test de embarazo. Nada, me parece que es una violación de la privacidad de estos niños totalmente absoluta. No es lo mismo que subir una foto de tu hijo a redes sociales, que incluso hay gente que está en contra de eso, porque eso ponele que lo estás haciendo para mostrarle a tu familia, a tus amigos, cómo está tu hijo. Esto es solamente para ganar plata, para ganar un poco de fama, un comentario. En fin, ya hablé un montón, así que voy a cerrar el episodio. Pero quiero saber sus opiniones. ¿Sabían de todo esto? ¿Vieron el documental Quiet on Set? ¿Leyeron el libro de Jeanette McCurdy? ¿Escucharon hablar a Alison Stoner? Otra que también habla mucho de esto es Christy Romano, que es la que hacía de Kim Possible, por ejemplo, en Disney Channel. En fin, espero sus respuestas en redes sociales y los comentarios. Y hasta el próximo episodio.